Buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Si se ve, si se alcanza a ver la proyección. No sé para la transmisión si haya necesidad de andar moviendo tantito la cámara, pero sí vamos a usar una presentación en esta ocasión. Y bueno, me da mucho gusto verles nuevamente. Sabemos de las condiciones que debemos de guardar cuando nos reunimos de manera presencial con todo esto del COVID. Y bueno, gracias a Dios por los que nos pueden acompañar y por los que nos están viendo a través de Facebook, pues también el Señor les bendiga esta mañana. Esperemos que sean bendecidos y que el mensaje de esta tarde, bueno, ya va a ser tarde, todavía es mañana, también sea de edificación para todos nosotros. Antes que nada, les pido su apoyo de oración para dejar en las manos del Señor la exposición de esta palabra. Padre Santo, te glorificamos, te damos, Señor, todo honor y toda gloria a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre. Te damos muchas gracias por la oportunidad de permitir que nos congreguemos nuevamente aquí de manera presencial. Rogamos que nos sigas guardando, Señor, pues de contagiarnos. Te rogamos también por los hermanos que están padeciendo al ser contagiados del COVID-19, que obres misericordia en ellos. Padre Santo, queremos darte todo honor y toda gloria. Yo te ruego esta mañana, especialmente para que, Señor, la palabra expuesta sea de edificación para todos nosotros, Señor. Yo necesito de tu ayuda para exponer tu palabra y que, Padre, sea conforme a la guía de tu Espíritu Santo y no en sabiduría humana, Señor. Ruego que el mensaje, Padre, pues sea de bendición para todos los que lo escuchen, Padre, porque es tu palabra. Y queremos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Alabamos tu nombre y lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente participar aquí en la exposición de su palabra. Y aunque, Padre, pues ya había pasado varios tiempos, bueno, agradecerle al Señor que me dé la oportunidad de compartir, pero sobre todo que su nombre sea glorificado. Y esta tarde quisiera tocar un tema que, pues, últimamente ha habido ciertas declaraciones por líderes de otras iglesias, digamos el líder de la iglesia romana. Yo creo que esas declaraciones no son nuevas, sin embargo, ahorita vamos a ver más adelante lo que es por la ideología de pensar que todos somos hijos de un mismo Dios y que todos vamos en el paquete de ser hijos del mismo Padre. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que no es así. Y ahí puse un pasaje clave que espero que se vea, pero es Juan 1:12. Un pasaje que nos dice claramente que solamente aquellos que le reciben a Cristo son o llegan a ser hechos hijos de Dios. Entonces quisiera avanzar con la presentación. Bueno, esto no es nada nuevo. Podemos ahí ver un libro que se llama Todos somos hijos de un solo Dios, escrito por un rabino aquí reconocido del norte del país. Y pues ahí se aparece saludando con un líder de la Iglesia Católica. Y bueno, al parecer no tiene nada, esta ideología, podemos decir de primera instancia, no tiene nada de malo. Al contrario, pensar que todos somos hijos de Dios nos hace estar en paz, nos hace estar unidos, nos elimina ciertas diferencias. Entonces todos felices, todos contentos, diciendo eso, no hay diferencia, no nos peleamos, todos tranquilos. Y pues es la manera de pensar de algunos, quisiera decir que la mayoría, pero es una filosofía que no es nueva, pero pues ya hay hasta libros que se han escrito como este libro que les presento aquí, que por cierto ya tiene unos años. Entonces la ideología que se maneja es que todos somos hijos de Dios, todos formamos parte de una hermandad universal, por lo pronto, pues
Por lo tanto, más bien, todos somos hermanos, hay una fraternidad y pues no hay que pelearnos porque todos creemos en el mismo Dios y al final de cuentas todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Y pues está evidentemente el movimiento ecuménico, que no es nuevo, pero sigue avanzando, sigue en boga, sigue en auge. Y hay que tener mucho cuidado de que no nos adaptemos o que no nos amoldemos a este tipo de movimiento, filosofía que se está manejando, porque en el fondo puede plantearse como la unión o eliminación de las diferencias entre las religiones y al final todos somos o creemos en un Dios y ese Dios es el mismo, nomás le llamamos diferente, etcétera, etcétera. Pero la Biblia categóricamente es la palabra revelada del único Dios verdadero. No hay otro Dios, hay solamente un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero se revela en las Sagradas Escrituras y creemos que las Sagradas Escrituras están libres de error en sus originales. Tenemos la palabra profética más segura. Y vamos a leer lo que dice precisamente la palabra de Dios como antecedente, como pues un preámbulo o un conocimiento así para comenzar antes de pasar a los versículos. Pues bueno, ¿qué nos dice el diccionario acerca de lo que es un hijo o lo que es un padre? Puse aquí las definiciones de un diccionario bíblico, las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, como que pues no nos ayudan mucho, más relativo del padre respecto al hijo y el hijo como que relativo del hijo respecto al padre, entonces como que no se entiende muy bien. Entonces puse unas definiciones que vienen en un diccionario bíblico y aquí son las siguientes. El hijo es un término que en sentido estricto expresa relaciones de parentesco directo con un padre, pero que también se usa en un sentido más amplio. Puede designar a un pariente cercano o lejano, la cría de un animal o el retoño de un árbol, o al muchacho y la muchacha jóvenes. También expresa con frecuencia pertenencia a un grupo determinado, por ejemplo, hijo de Israel, puede ser hijo de una nación. Hijo también destaca la pertenencia a un linaje o especie determinados. La palabra padre es también un apelativo que aparece en la Biblia no solo en su sentido propio y estricto, sino también en sentido más amplio, como sinónimo de antepasado, fundador o causa. En el padre se encarna y centra la unidad de la familia y por tanto muchas veces se alude con él a la casa paterna. También se da el nombre del padre al abuelo, a los antepasados o al que inicia una estirpe genealógica. Si hemos leído en la Biblia las genealogías, ¿sí verdad cómo dice? hijo de Adán, hijo de Fe, así nos vamos. Y normalmente es por el padre que se va nombrando las categorías y podemos decir que vamos a dar hasta hijo de Adán. Podemos decir que a nivel humano, de la raza humana, podemos decir claramente que sí, somos descendientes de Adán y en ese sentido somos parte de lo mismo, de Adán, de manera biológica, y lo que vamos a ver más adelante. Y podemos leer las genealogías. En otras ocasiones dice que el padre engendró a Adán, engendró a Abel, y a Caín, después a Set, y así se va la genealogía, tal vez mencionando engendró, que también es un término que se menciona en la Biblia. Entonces puede ser que también se mencione hijo, o engendrar. Entonces todo tiene un origen y relaciona al padre con el hijo. Entonces de manera biológica entendemos eso. Esta definición que aparece en el diccionario bíblico ya da como un hecho que todos lo entendemos. Por eso dice, aparece en la Biblia no solo en su sentido propio, como ya dando un hecho de que lo entendemos, y creo que es claro. Vamos a leer, hermanos, los invito a leer, para irnos rápido. Son varias diapositivas, espero terminar rápido.
si abrimos nuestras Biblias en Juan, capítulo 8, vemos allí en este pasaje un diálogo que tiene Jesucristo con fariseos, también se les llama judíos. Y pues prácticamente si vemos cómo comienza el pasaje, aquí me paso al 31, pero en contexto vemos que estos fariseos judíos buscaban encontrar a Jesucristo, hallarle algo en lo cual cayera y podrían decir algo que estaba mal. Le estaban tendiendo alguna trampa. Eso no lo vamos a brincar, pero quisiera mencionarlo para entender cómo prosigue todo esto, porque Jesucristo estaba hablando y antes de estos versículos del 31, por ejemplo, está el pasaje de la mujer adúltera y que es como una manera de retar a Jesucristo para que cayeran en lo que dijera y tomar todo lo que dijera Jesucristo fuera usado en su contra. Y fallaron, no lograron salirse con la suya, no pudieron acusarle. Después le seguía diciendo Jesucristo en este diálogo que Él era la luz y que Él provenía del Padre. Por ejemplo, en el 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estoy Juan 8, 18. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Se menciona mucho si vemos el Padre. Y continúa Jesucristo. Voy a, si me pueden seguir en 21, y después pasamos aquí al 31 en la pantalla. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿A qué Padre se refiere? Ahorita lo vamos a ver. Ellos no entendieron. No entendieron que Jesucristo les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él todas estas cosas, muchos creyeron en él. Y ahora sí, en pantalla vemos el subtítulo que ya conocemos acerca de la esclavitud del pecado. La verdad, dice, los hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Aquí los judíos decían, bueno, tenemos a un padre, somos del linaje de Abraham, genealógicamente pertenecemos al pueblo judío y tenemos a nuestro padre Abraham, padre de la nación judía. Y pues no somos esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú, seréis libres? Ellos no entendían todavía esto que se relaciona con la esclavitud del pecado. Entonces Jesucristo poco a poco les empieza a decir y guiando hasta que entiendan acerca en el fondo, la raíz del problema que ellos tenían. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Jesucristo también aquí menciona, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si ven ahí, bueno, al menos en la Reina Valera, viene la palabra Padre, la primera viene con P mayúscula. Y acá al final, referencia al Padre de ellos, viene con P minúscula. Y vamos a avanzarle. Ahorita lo vamos a analizar en la próxima diapositiva. Juan 8:39 respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez aparece con P minúscula. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Vean cómo ahora ya brincaron los judíos, ahora diciendo, bueno, tenemos un padre que es Dios. Y Jesucristo les está, y fíjense cómo les responde Jesucristo, si fueseis, les hace ver su condición, para que les está redarguyendo, les está diciendo, contraargumentando lo que ellos están diciendo. Y primero dijeron, bueno, somos del linaje de Abraham, pero Jesucristo dice, si fueseis de hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais. Y continúa Jesucristo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía no entienden, y bueno, bueno, ya esa opción queda eliminada, bueno, entonces dijeron, bueno, pues nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y otra vez responde Jesucristo, sí, vuestro padre, ese sí, condicional. Ya les dijo, si fueses hijo de Abraham, como que ya entendieron ahí, bueno, pusieron la opción de, ahora somos hijos de Dios, un padre tenemos que es Dios. Jesús le responde, si fueses hijo de Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ya categóricamente, ahora sí contesta Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Prácticamente Jesucristo los fue guiando para que entendieran su condición espiritual. Aquí dice que estaban separados de Dios por el pecado y para que vieran la necesidad de ser salvados y reconocieran a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías para ese pueblo. Y vemos, bueno, ellos argumentaban, pues somos parte de un linaje, y Jesucristo les decía, si fueseis de este linaje de Abraham, las obras de Abraham harías. Y ellos seguramente entendieron, pues no estamos haciendo. Entonces, segundo, dicen, somos hijos, nuestro Padre es Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, me amarías, entenderías. Y tampoco, hasta que ya, como no entendieron, le dice categóricamente de frente, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y esa es la condición espiritual de la humanidad sin Cristo. Y la condición de los judíos en ese tiempo, personas que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, es la misma condición que hoy en día tiene la gente cuando no ha creído en Jesucristo. Si no ha creído en Jesucristo, por lo tanto, podríamos decir
categóricamente, como lo dijo Jesucristo, si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Así de sencillo. Suena muy feo. Y como que decirle a alguien así, ¿usted se atrevería, hermano? ¿Verdad? Como que es algo que no lo decimos directamente porque pues es algo muy fuerte. Pero Jesucristo se atrevió directamente, lo dijo, con todo amor, con todo su misericordia para con ellos, para hacerles ver su necesidad espiritual de que estaban muertos. Fíjense, Juan 8:34 dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y vamos a hablar aquí de esa esclavitud del pecado. Dice, ellos estaban esclavizados al pecado. Esta misma condición es general en todas las personas que aún no han nacido de nuevo, como lo mencionamos. Fíjense, Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, un pasaje tal vez, bueno, no tal vez, yo creo que es muy conocido por parte de nosotros. Efesios 2 dice, del 1 al 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí diciendo esto nos aclara que el hombre está muerto espiritualmente. La palabra muerte, Dios, el pecado del hombre, tus pecados, tus iniquidades hacen que Dios no lo escuche. Entonces, se tiene que, posteriormente vamos a cerrar al final, cómo reconciliarnos con Dios. Bueno, vamos a irnos al final, pero aquí queda claro que todos estamos muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay uno solo. Todos estamos separados de Dios. Entonces, aquí dice y menciona este pasaje en lo particular al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y se refiere al diablo o Satanás. Y dice aquí que cuando uno está sin Cristo y es parte de la familia de Satanás, hijo del diablo, hace la voluntad de su padre, hace la voluntad de la carne y de los pensamientos, y uno pasa a ser también hijo de ira. Fíjese que cuando el problema del hombre, ese es el pecado. El pecado hace que el hombre esté esclavizado, no puede liberarse por sí mismo, no puede zafarse de esa cadena, no puede quitarse ese anzuelo que está clavado en él. No puede, por sí mismo el hombre no puede. Y finalmente, aquí en Romanos 6, habla también de esa polaridad. Y Jesucristo fue muy claro, no se andaba con cosas, decía o es blanco o es negro. No andaba con medias tintas, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y aquí en Romanos también, o eres siervo de justicia o eres siervo de injusticia. No hay más. Entonces, hablando sobre la esclavitud del pecado, fíjense, cuando uno está esclavizado al pecado, dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pone dos opciones: o obedeces al pecado o obedeces a la justicia. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Está hablando a un grupo de creyentes en la carta. Ya han sido libertados de la esclavitud del pecado, pero habla de la condición que tenían anteriormente. En el 6:20 dice,
porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. En el 22 dice que habéis sido libertados del pecado y ahora hechos siervos de Dios. O una u otra. Obedeces al diablo, obedeces a Dios. Y finalmente tienes que seguir, dice aquí. Finalmente estás sometido como esclavo a alguien. Tienes tu amo. Cuando venimos a Cristo simplemente cambiamos de amo. Nuestro amo antes era Satanás, era el diablo. Jesucristo nos liberta y nos toma para sí, nos toma como propiedad suya y nos pasa del imperio de la muerte, de las tinieblas, ahora al imperio de la luz en Cristo Jesús. Entonces aquí también está claro, o eres esclavo del pecado o eres libre del pecado, o eres esclavo del pecado o eres siervo de justicia. Los judíos señalaban que eran descendientes de Abraham y Jesús también así se los demostró, lo reiteró. A ellos no les quedaba claro su condición espiritual. Creían que por ser descendientes de Abraham son hijos espirituales de Dios. Entonces aquí nuevamente les comentaba que Jesucristo fue avanzando y se lo decía en el 37. Ellos argumentaban, somos hijos de Abraham. ¿Qué nos vienes a decir? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Puse aquí otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice así. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, con P mayúscula, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Verdad? Aquí está claro, marca alguna diferencia. Entonces, seguimos avanzando. Dice, entonces si no somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios ahora. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Después que reaccionaron, bueno, pues entonces ya me está diciendo que no soy hijo de Abraham, ¿ahora qué contesto? Bueno, aquí señala Jesucristo que ellos están haciendo las obras de su padre, le está recalcando su padre, y esto no les queda claro cuál es su padre. ¿Ellos entendían que era Abraham? No. Ahora en el 41 contestan, bueno, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesucristo. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es Dios. Ahora, pues ya se acabaron las opciones allí, ya dijeron que eran hijos de Abraham. Jesucristo dijo, no. Ellos contestaron, bueno, pues tenemos un Padre que es Dios. Bueno, si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. No. Entonces, ahora, ¿en dónde quedamos parados? Dijeron ellos. O sea, no tuvieron que ubicarse. Y Jesucristo ya le dijo claramente aquí en el versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Aquí hay que entender claro que, hermanos, no llegamos a ser hijos de Dios por genealogías, ¿sí? Podemos decir, o por heredar. Yo sé que algunos de ustedes tienen hijos y sus hijos crecieron en un hogar cristiano, tal vez con cuentos, historias, de la Biblia, y asistieron a la iglesia y fueron a párvulos y pasaron por la iglesia. Pero aunque podamos ser de la tercera generación y nuestros abuelos fueron cristianos y nuestros padres son cristianos, el hecho de que nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano o una persona nazca en un hogar con enseñanza cristiana, eso no lo hace hijo de Dios. Eso hay que quedar claro, tiene que quedar claro. Y podrán pasar aquí por la escuela y recibir enseñanza, pero eso no es.
lo que lleva a una persona a ser hijo de Dios. No podemos decir, pues mis padres fueron misioneros, podrás decir lo que quieras, pero en lo personal uno tiene que tener una relación personal con Jesucristo, no hay otra manera. Mientras no tengamos una relación personal con Cristo, mientras no hayamos nacido de nuevo, no pertenecemos a su familia. Por lo tanto, el hombre perdido obedece a su padre, que es el diablo. Así aquí lo anuncia Jesucristo. Entonces, eso nos debe de quedar claro. Sobre todo a los jóvenes, ¿verdad?, que crecen en un hogar así, les debe quedar claro lo que dice la palabra de Dios. No se hereda ese espiritualmente. La salvación no se hereda. Ahorita vamos a ver Juan capítulo 3 acerca de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces no es así. Lo que se hereda es el pecado. Eso sí. Recibimos nuestros padres el pecado, pero la salvación no se puede heredar. Genéticamente hablando podemos heredar muchos rasgos, podemos heredar posesiones, pero no podemos heredar la salvación, no podemos heredar esa paternidad con Dios. Dice aquí, un hijo del diablo opera en la voluntad de sus hijos. Más bien el diablo opera en la voluntad de sus hijos. Este grupo de personas querían matar a Jesús, querían hacer los deseos de su padre, el diablo. Aquí Efesios 2:1 otra vez dice que en el 3, que vivimos en otro tiempo haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, que estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué puede hacer un hijo del diablo? Pues simplemente obedecer a su padre, hacer los deseos de su padre. Pero fíjense, por otro lado, un verdadero hijo de Dios obedece y hace lo que agrada a su padre. Juan 3, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta aquí podemos entender claramente, en las Escrituras se revela que no todos somos hijos de Dios. La Biblia habla claramente y Jesucristo lo dijo categóricamente. Hay hijos que no son suyos, no son hijos espirituales, pertenecen al diablo. Y aquí fíjense, Juan en sus epístolas también lo menciona y marca una diferencia. Dice, el que es nacido de Dios, un verdadero hijo de Dios, fíjense la característica, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tiene que nacer de Dios. Pero los hijos del diablo, ¿qué hacen? No hacen justicia, no aman a los hermanos, no son de Dios. Entonces, una característica básica de un verdadero hijo de Dios es que ama a Dios o le obedece, le agrada en todo, busca andar agradándole. Dice aquí, no practica el pecado. Eso no significa que un cristiano pueda caer en pecado. Hermanos, ustedes pueden decir, no, hermano, yo ya no he pecado. El día de ayer tal vez fue perfecto. No recuerdo haber pecado. O en el último año, o en la última hora, pudiéramos decir.
Definitivamente el cristiano cae en pecado, pero hay algo que le mueve a buscar a Dios en arrepentimiento. Un verdadero creyente se siente y sabe que ha ofendido a Dios y el Espíritu Santo le da testimonio acerca de eso. Es redarguido acerca de su mal, es redarguido acerca del mal que hizo, del pecado que cometió. Y naturalmente busca reconciliar la falta que ha hecho, pidiendo perdón a Dios. Pero no es una vida licenciosa de práctica del pecado. Romanos capítulo 6 también habla acerca de este tema. Bueno, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Dice la palabra de Dios, en ninguna manera, porque ya hemos muerto al pecado. El sello distintivo del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios, es que busca agradarle todo, es obediente y busca siempre estar en comunión con Dios. Y si acaso llega a pecar, le busca para pedir perdón y arreglar su situación delante de Él. El que es hijo del diablo, pues no siente ningún tipo de pesar o de carga por haber pecado contra Dios. Mejor ni lo reconoce y no le importa y sigue practicando la maldad. Es su deporte favorito, pecar. ¿Sí? Entonces aquí marca la diferencia, hermanos. Está claro en estas epístolas. Fíjense, un verdadero hijo de Dios obedece y hace lo que agrada a su Padre. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un verdadero creyente anda en el Espíritu, anda obedeciendo a Dios y se agrada de obedecerle. Anda buscando a Dios, tiene comunión con Dios, ama su palabra, busca hablarle a otros de Cristo. El que no es hijo de Dios no lo hace. Por otra parte, aquí Juan 1:12, el versículo que venía al principio de esta presentación, nos señala cómo llegar a ser hijos de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios tenemos que escuchar el Evangelio. Tenemos que creer que somos pecadores. Tenemos que creer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por más que hagamos la lucha, por más buenas obras que tratemos de hacer o de esforzarnos al máximo para obtener por parte de Dios la salvación y el perdón, eso no es la gracia de Dios. Lo que sí nos pide Dios es que creamos en la manera en que nos ha dejado para llegar a ser sus hijos. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aquí vemos varias cosas. Para un hijo de manera biológica, que se tiene de manera biológica, podemos decir de sangre, dice la palabra aquí, o por voluntad de carne, o voluntad de varón. Todo lo que es de manera biológica, eso no significa, no puede, lo que es nacido de la carne es, vamos a ver un pasaje más adelante, hermanos. Eso queda claro, entonces podemos descartar, si biológicamente uno no puede llegar a ser hijo de Dios, por lo tanto ese argumento de que todos somos hijos de Dios no es cierto. Esto leía varios comentarios acerca de lo que es engendrar de sangres, dice que literalmente es sangres en plural, y bueno, es todo relativo con lo que puede hacer el hombre, pero prácticamente todo lo que puede quedar al alcance del hombre para llegar a ser hijo de Dios no es posible que lo lleve a nacer de nuevo por sí mismo, por sus esfuerzos. Fíjense lo que señala Juan capítulo 3. ¿Recuerdan aquel diálogo, aquel encuentro que tuvo Nicodemo
y Jesucristo. Y Nicodemo siendo un principal entre los judíos, tal vez teniendo mucho entendimiento, tal vez teniendo o haber sido expuesto a tanta escritura como lo estudiaban los judíos, la Torá. Y él enseñaba incluso, pues aún así no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Pudiera entender también otras cosas, no le quedaba muy claro, y Jesucristo le dijo así a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice aquí el título: para llegar a ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. La pregunta que pudiéramos, ya es la última diapositiva, hacernos esta: lo que es ser hijo, ¿verdad? Tal vez los que me están escuchando, los que están escuchando esta exposición del mensaje, Jesucristo fue categórico en decir esto. Y suena muy fuerte decir, pónganse en escena. Si estuviéramos ahí cerca o hubiéramos presenciado a nuestro Señor Jesucristo decir esto, qué fuerte, qué impresión de escuchar eso. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y pues los judíos tenían conocimiento, sabían de la Escritura, se sentían que eran de un linaje que Dios escogió, por cierto, de un pueblo, de una nación, pero eso no nos hacía hijos de Dios. Entonces, el ser humano no puede llegar a ser hijo de Dios ni por genealogía, ni tampoco aquí de nacido de carne, biológicamente no. Ese argumento que vimos al principio, hermanos, que todos somos hijos de Dios, no es así. Dice la palabra de Dios que lo que es nacido de la carne, carne es; no tiene, somos engendrados en pecado. Nacemos siendo pecadores. Es cuestión de que ya tengamos desde temprana edad o de días, de meses, ya se revela la carne, se manifiesta en una criatura. Entonces, pongámonos a pensar esto claro. No hay más que dos opciones: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Tenemos que analizarnos a la luz de la Escritura. Tenemos que ver si realmente hemos nacido de nuevo. Si hemos pensado por alguno de los argumentos que hemos visto, de que por ser de un linaje, de tener una genealogía de educación cristiana o de ser hijos de creyentes, sobre todo los jóvenes que están escuchando, no creas que tú eres hijo de Dios porque naciste en un hogar cristiano. Hay una necesidad en nuestra vida de conocer a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que mientras no creamos en Jesucristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que creer que somos pecadores. Aquí puse algunos versículos acerca de las obras de la carne, pero prácticamente las obras de la carne, podemos decir, son muy claras y no hay vuelta de hoja. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, ese es el primer paso para entender nuestra condición delante de Dios. Vemos que en este pasaje ellos no querían entender su condición.
Su palabra no hallaba cabida en sus corazones. Por más que Dios les decía, tienes necesidad de arrepentirte, tienes necesidad de reconocer que tú eres pecador, tienes necesidad de reconocer quién es tu Padre ahora y que necesitas cambiar ese parentesco ahora para que Dios sea tu Padre. Ellos no dieron cabida en su corazón. Así que en esta mañana, si alguien está escuchando este mensaje y ha entendido que delante de Dios su condición es que se da cuenta de que no es su Padre, automáticamente se entiende que su Padre es el diablo. Y yo quisiera invitarle, si usted no conoce a Dios como su Padre, sabe que a la luz de la palabra, lo que hemos visto en estos pasajes, yo sé que hay muchos más pasajes acerca de esto, de lo que es el pecado, pero prácticamente uno tiene que llegar a un punto en que se dé cuenta de que está perdido y reconocer la necesidad de Jesucristo. Así que si joven o adulto que me estás escuchando, que está escuchando este mensaje a través de Facebook, o hermanos aquí presentes, debemos analizar nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Aquí no, al ser enfrentados con la palabra de Dios y a nosotros tomar parte de esta escena como fue para los judíos, debe ser claro para nosotros. Debemos darnos cuenta de dónde está nuestra fe y por qué pensamos que somos hijos de Dios. Y si nos damos cuenta de que no somos hijos de Dios, hoy es el día para llegar a ser hijos de Dios. Dice la palabra en esta conversación con Nicodemo que tuvo él, y es un pasaje conocido. Y Nicodemo no sabía, dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Hermanos, amigos que me escuchan esta tarde ya, la carne hereda pues solamente carne, ¿verdad? No puede heredar vida espiritual. Si el hombre nace espiritualmente muerto, separado de Dios, lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo es que necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Dijo aquí Jesucristo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Hay muchas personas, muchos habitantes en esta tierra, en nuestro planeta, en muchas naciones, en muchos países. Llegar a pensar que todos son hijos de Dios es un error. No queremos pensar, a veces se nos pasa cuánta gente se está perdiendo día con día, hora con hora, minuto con minuto, sin conocer a Cristo. La verdad es que el infierno, el lugar de condenación, que también es cierto, la verdad es que Dios condena en su justicia al hombre que no le acepta. El que rehúsa creer en él, dice, la ira de Dios está con él. Dice la palabra de Dios que el Seol no se sacia. Hay mucho espacio. Y día con día, hora con hora,
Muchas personas van a ir a ese lugar de condenación. ¿De cuántos miles diariamente mueren sin Cristo? El Señor dice, no se sacia. Pero por otro lado, el Señor dice también, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que hay lugar también para estar con Él. Pero para estar con Él hay que ir en arrepentimiento y fe, creer el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que creer que tú eres pecador. Tienes que creer que tú has ofendido a Dios. Tienes que creer y aceptar que no puedes salvarte por ti mismo, porque ningún ser humano será justificado bajo las obras de la ley como ellos pensaban. Y si no es así, Dios ofrece la única manera de salvación, que es creer en Jesucristo como único sustituto, como quien murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, que dice la palabra de Dios que Él pagó nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él nos quiere dar esa salvación. No hay otra manera. Es la única manera de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, amigos, si me estás escuchando, esta es la oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. No hay que creer que todos somos hijos de Dios. Es una mentira. Y Satanás es el padre de mentira, por cierto. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, y es lo que escuchamos hoy en día. Seguramente estas filosofías están hoy en día, pero la verdad es que la mayoría de las personas están perdidas. Aunque los líderes de otras iglesias señalen esto, la realidad es que Dios dijo categóricamente que no todos son hijos de Dios. Entonces no dejes para mañana, porque mañana no sabemos, dice el libro de Proverbios, no te jactes del día de mañana porque no sabes si el día de mañana dará de sí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Gracias por tu verdad revelada en tu Escritura. Gracias, Señor, porque podemos tener la verdad tuya revelada en nuestras manos, tu palabra, saber que tú nos las has revelado, saber que solamente a través de Jesucristo podemos tener la vida eterna. Solamente por medio del arrepentimiento, fe, creyendo el Evangelio de salvación, tú nos das esa vida espiritual, Señor. Nos pasamos de muerte a vida. Dice tu palabra que Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, sabemos que mucha gente se está perdiendo, mucha gente no conoce de Cristo. Cada día hay gente que muere sin Cristo. Señor, rogamos que tú abras el entendimiento en esta mañana, en este mensaje, a toda persona que está escuchando el mensaje, para que entienda su condición delante de ti. Y si es que no ha nacido de nuevo, si es que no ha llegado a ser hijo de Dios aún, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo redarguya de pecado y quite esa venda que pues no le permite ver tu luz, Señor. Rogamos por todos los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, por aquellos que todavía, Padre, no han nacido de nuevo, Señor, rogamos por su salvación, por todo aquel que nos está escuchando esta ocasión a través de las redes sociales, Señor, obra en su corazón. Y Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, porque tú eres santo, tú eres justo, Señor. Alabamos tu santo nombre y, Señor, te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos y pedimos. Amén, Señor.
Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.